Estimados profesores, compañeros, somos pertenecientes al grupo número 5 de la materia de psicopatología. En este video vamos a explicar la clasificación de los trastornos mentales según el manual CIF-10 y el SGMA 4. Les voy a dejar a continuación con todos mis compañeros. Muchas gracias. Saludos cordiales, soy Jacqueline Rodríguez. Voy a hablar sobre los trastornos de ánimo. Según el CIS-10, trastornos afectivos de depresión. Es una enfermedad que consiste en una tristeza o anedonia, la cual es una falta de sensación o placer de una persona. Por ejemplo, que le ha gustado estar activa, realizando actividades, reuniones con sus amigos. Se vuelve una persona de repente que no le gusta estar en reunión y se deprime en la soledad. Esto muchas veces conlleva a ideas de suicidios. Trastorno bipolar. Este trastorno era considerado como depresión maníaca por ser una enfermedad mental que produce cambios de estado de ánimo extremo, es decir, en momentos emocionales altos, hipomanía y bajos, depresión. Ejemplo, las personas que tienen sensaciones exageradas, confianza, euforia. En un rato pasan en un estado de ánimo alegre y en un rato están irritables. En cuanto al DMS-4, categoriza los trastornos mentales F32, trastornos depresivo mayor, episodio único, estado de ánimo depresivo es tan profundo que acaba en lágrimas. F33 es un trastorno depresivo mayor, recidivante, es un tipo de depresión crónica continua. El F34.8, trastorno distímico, es una forma de depresión más leve, pero de larga duración. Afecta de manera de comer o de dormir. En cuanto a los trastornos bipolares, la DMS-4 lo clasifica F30 en trastorno bipolar 1 hasta el F31.8 trastorno bipolar 2. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre el DMS-IV, que se describen algunos trastornos de ansiedad. Tenemos crisis de ansiedad que se caracteriza por la aparición súbita de apresión, miedo pavoroso o terror acompañados habitualmente de sensación de muerte inminente. Tenemos agorafobia, que esta se caracteriza por la aparición de ansiedad o comportamiento de evitación en lugares o situaciones donde escapar puede resultar difícil. Tenemos el trastorno de la fobia específica, que se caracteriza por la presencia de ansiedad clínicamente significativa como respuesta a la exposición de situaciones u objetos específicos. Tenemos fobia social, que se caracteriza por la presencia de ansiedad clínicamente significativa también como respuesta a ciertas situaciones sociales o actuaciones en público del propio individuo. Tenemos trastornos compulsivos, obsesivo-compulsivo, que se caracteriza por obsesiones y malestar significativos o compulsiones cuyo propósito es neutralizar dicha ansiedad. El trastorno por estrés postraumático, que se caracteriza por la reexperimentación de acontecimientos altamente traumáticos. Tenemos el trastorno por estrés agudo, que se caracteriza por síntomas parecidos al trastorno por estrés postraumático, que aparecen inmediatamente después de un acontecimiento altamente traumático. Tenemos el trastorno de ansiedad generalizada, que se caracteriza por la presencia de ansiedad de carácter excesivo e persistente durante menos de 6 meses. El trastorno de ansiedad tenemos debido a una enfermedad médica que se caracteriza por síntomas prominentes de ansiedad que se consideran secundarios en los efectos fisiológicos directos de una enfermedad. Tenemos código CI-10, que son trastornos neuróticos secundarios o situaciones estresantes. Trastornos de ansiedad fóbica. Se trata de un grupo de trastornos en los cuales la ansiedad se produce solo o predominantemente ante ciertas situaciones bien definidas que en sí mismas no son realmente peligrosas. Tenemos agorafobia, que este es un conjunto de fobias claramente definidas que engloban a miedos a salir de casa, viajar solos, viajar en aviones, buses, en trenes, etc. Las fobias sociales son miedo a ser examinado por otras personas que conduce a evitar situaciones de encuentro social. Y tenemos el trastorno de pánico, que es la manifestación
Como esencial son ataques recurrentes de ansiedad grave que no se limitan a ninguna situación en particular o una serie de circunstancias y que por lo tanto son impredecibles. Tenemos el trastorno de ansiedad generalizada, ansiedad generalizada y persistente, por lo que no se limita o incluso ni siquiera predomina en ninguna circunstancias ambientales en particulares. Es decir, es una ansiedad libre y flotante. Gracias. Los trastornos de la personalidad según el CIE-10 y el DSM-4. Según el CIE-10, este grupo comprende un sinnúmero de afecciones y de rasgos conductuales clínicamente significativos, los cuales tienen que ser persistentes y que parecen ser la expresión del estilo de vida característico de la persona y de su modo de relacionarse consigo mismo y con los demás. Algunas de estas afecciones y rasgos de conducta surgen tempranamente en el curso del desarrollo de la vida individual, como producto de tantos factores constitucionales como experiencias sociales. Según el DSM-4, los trastornos de la personalidad están reunidos en 3 grupos. Dentro del grupo A incluye los trastornos paranoide, esquizoide y esquizotípico de la personalidad. Dentro del grupo B encontramos que incluye los trastornos antisocial, límite, histriónico y narcisista de la personalidad. En el grupo C incluye los trastornos por evitación, por dependencia y obsesivo compulsivo de la personalidad. Muchas gracias. Trastornos psicóticos. El CIE-10, los trastornos psicóticos se clasifican en diferentes códigos, como el F20 y F29 para los trastornos esquizofrénicos, el F30 y el F39 para los trastornos del humor, donde se pueden presentar psicosis en el contexto de un trastorno afectivo, y el F20.0 y el F20.9 para la esquizofrenia en particular. Por otro lado, el DSM-5 incluye trastornos como la esquizofrenia y el trastorno esquizoafectivo. En el trastorno delirante y los trastornos psicóticos, cada uno de ellos tiene un criterio específico que deben cumplirse para al momento de realizar un diagnóstico. En general, los trastornos psicóticos pueden involucrar síntomas como alucinaciones, delirios, pensamiento desorganizado y cambios en la conducta. Gracias. En el CIE-10 los trastornos de desarrollo se clasifican principalmente en la categoría de trastornos de desarrollo psicológico, que están ubicados entre los códigos F80 al F89. Algunos de estos trastornos incluyen, por ejemplo, trastorno de espectro autista, que es el famoso TEA, que en el CIE-10 se desglosa en varias subcategorías bajo el código F84, en el que tenemos pues, el trastorno autista, que es el F84.0 como tal, el síndrome de Asperger, que es el F84.5, entre otros. Otro ejemplo claro es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, del TDAH, que este trastorno se clasifica bajo el código F90.0 en el CIE-10, denominado trastornos de la actividad y de la atención. Por su parte, en el DSM-4, los trastornos de desarrollo se incluyen en varias secciones, principalmente en la categoría de trastornos generalizados del desarrollo y también trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador. Si retomamos los mismos ejemplos anteriores, por ejemplo el TEA, el trastorno de espectro autista en el DSM-4, se divide en varios trastornos específicos, como por ejemplo el trastorno autista, el trastorno de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil, y estos se agrupan bajo algo general como llamados trastornos generalizados del desarrollo. El ejemplo del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es el TDAH, este trastorno se detalla bajo trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador, que en el DSM-4 identifica 3 subtipos del TDAH: el predominantemente inatento, el predominantemente hiperactivo impulsivo y combinado. Gracias. Como conclusiones tenemos que ambos sistemas de clasificación, el CIE-10 y el DSM, comparten similitudes de categorización de trastornos mentales, ya que proporcionan criterios y diagnósticos para una amplia gama de condiciones, y ambos reconocen trastornos comunes, como la depresión, la ansiedad y la esquizofrenia, lo que facilita la comunicación entre los profesionales de salud mental en todo el mundo. Sin embargo, existen diferencias significativas en la forma en la que se organizan y definen ciertos trastornos. Por ejemplo, el CIE-10 es desarrollado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y tiende a tener una estructura más global, mientras que el DSM fue creado por la Asociación Americana de Psiquiatría, que a menudo se percibe como más detallado y específico.
debido a sus descripciones de los trastornos. Esta diferencia en la estructura puede influir en cómo se abordan y tratan los trastornos diferentes según sus diferentes contextos clínicos. La elección del uso del CIE o el del DSM a menudo también depende de la ubicación geográfica y de las preferencias individuales de los profesionales de salud mental, y que en muchos países europeos y en gran parte del mundo se utiliza el CIE-10 debido a su apoyo por parte de la OMS y su uso en la atención médica general, mientras que en Estados Unidos y en algunos otros países utilizan el DSM, ya que ha sido ampliado adoptado debido a su desarrollo local y su influencia en la práctica clínica. Esta variabilidad en la elección del sistema de clasificación puede plantear desafíos en la comunicación entre profesionales de la salud mental de diferentes regiones y investigaciones. Sin embargo, ambos sistemas continúan evolucionando para reflejar mejor la comprensión constante de los cambios de los trastornos mentales, lo que podría llevar a una convergencia en el futuro y a muchas mejoras. Esto ha sido lo que hemos entendido y nuestras conclusiones en el trabajo grupal. Muchas gracias. Es importante tener en cuenta que estas clasificaciones han sido actualizadas del CI-10 y el DSM-5 porque es recomendable consultar las versiones más recientes para obtener información actualizada. Sobre las clasificaciones de trastornos mentales, aunque existen similitudes entre el CI-10 y el DSM-5, también hay diferencias significativas en la forma en la que se clasifican y describen ciertos trastornos mentales. Ambos manuales clasifican los trastornos mentales en diferentes categorías, incluyendo trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, trastornos psicóticos, trastornos de la personalidad, entre otros. En conclusión, aunque tanto el CI-10 como el DSM-5 son herramientas importantes para los profesionales de la salud mental, es importante tener en cuenta las diferencias entre ellos al realizar diagnósticos y tratamientos. Es fundamental que los profesionales estén familiarizados con ambas clasificaciones y utilicen su juicio clínico para proporcionar el mejor cuidado posible a los pacientes. Gracias.